Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Ariza. Soy decana de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Dirijo el grupo de investigación AESTESIS. Estoy participando de esta convocatoria realizada por REDIPE y voy a compartir con ustedes la ponencia titulada Pintores del día domingo y quién puede ser, está autorizado, está legitimado como el creador de hoy. Esta ponencia se plantea como una respuesta al ensayo Materia Oscura, Arte Activista y Esfera de Oposición Pública de Gregory Cholet, y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ir siguiéndome en la presentación. Así que vamos a dar inicio en este instante a la presentación. Bueno, entonces se llama Pintores del día domingo. Como les decía, es en respuesta a Gregory Cholet en el ensayo Materia Oscura, Arte Activista y la Esfera Pública de Oposición. Los objetivos de Cholet en su ensayo se propone 3 objetivos. El primero, pues, nos ofrece un mapa, una radiografía de esa esfera creativa poco iluminada y en gran parte excluida de las estructuras económicas y discursivas del mundo del arte institucionalizado. Se propone preguntarse por qué esa zona de sombra no ha traído la atención seria, crítica de los académicos y artistas radicales. Y por tercer objetivo tiene invocar a académicos, progresistas y a artistas para que inicien su propia crítica de lo que yo un tanto maliciosamente llamo materia oscura artística del mundo del arte. Entonces, esta ponencia se propone dar respuesta a este punto 3 de Gregory Cholet. Bueno, este ensayo nace un día en el que estaba con Fabio Melesio Palacios, quien está al centro. La otra persona es Ana Carolina Estarita, también artista. En este momento ella vive en Los Ángeles. Fabio Melesio Palacios vive en Palmira y es profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes y también es un profesor de colegio. Y yo, pues, que soy decana, dirijo el grupo de investigación, también trabajo en mi obra. Y a raíz de una conversación que teníamos, que les voy a leer un poquito sobre esa conversación, pues me hice una pregunta y conecté con el ensayo de Gregory Cholet. Fabio, al igual que yo, tiene una familia, quiero decir, está casado, tiene 3 hijos y muchas responsabilidades. Hablábamos ese día, después de cerrar con todos los temas de trabajo, de los desafíos a los que nuestro rol de padre y madre nos enfrentan todos los días. Fabio, ese padre dedicado y exigente, ha alcanzado la distinción del premio Luis Caballero, que implica un reconocimiento de su trayectoria y de su obra. Es, por lo tanto, un creador activo que se mueve como pez en el agua en los espacios institucionales y pensaría también que su obra circula extensamente en el mercado del arte. Recientemente, su obra fue adquirida por el Banco de la República. Adicionalmente, Fabio, además de ser profesor de Bellas Artes y de un colegio, estudia los fines de semana. Está matriculado en la Maestría de Estética y Creación de la UTP, lo cual le exige desplazarse los viernes y sábados a 3 horas y media fuera de la ciudad. Por si fuera poco, trabaja como profesor de secundaria en un colegio público de la ciudad, donde también enfrenta el reto de educar rigurosamente y en el afecto, en un contexto donde la violencia es el pan de cada día. Él mismo ha sentido el impacto sobre su propio cuerpo. En mi caso, pues además de trabajar como decana de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y docente del programa, pues realizo proyectos, exposiciones, escribo textos curatoriales y estoy siempre en esta vida ocupada que supone una agenda llena de cuadritos de todos los colores en cada día de la semana. Fabio y yo nos dirigíamos hacia la entrega final del taller de exploración plástica, en el que él hace dupla con otra artista a quien quiero y admiro mucho, que se llama Liliana Vergara. Era una noche lluviosa y el tráfico era tal que pasamos por los procesos creativos de los estudiantes, de nuestra conversación, sus resultados, hasta que finalmente terminamos conversando sobre las dificultades en la crianza de los hijos. En ese momento, pues en el Valle del Cauca, las bandas de microtráfico conquistan la región. Fabio me contaba que su vida familiar en Palmira, con 3 hijos en edades escolares y universitarias,
Me contaba sobre las fiestas, la disciplina del hogar frente a las salidas y el consumo de licor. Nosotros dos pues contrastábamos las costumbres de nuestras casas tan diferentes en los mismos escenarios. En mi caso yo tengo solo un hijo y le contaba a Fabio que nuestra casa siempre está llena, que muchas veces los amigos se quedan a dormir, que Simón pues tiene muchos amigos que son como hermanos y que les encanta estar en nuestra casa. Esta conversación tan íntima que teníamos en el carro de camino a la exposición de los estudiantes da inicio a esta disquisición. Habiendo delineado para el lector esta escena, puedo decir que no alcanzamos a concluir mucho sobre las buenas prácticas de relaciones con los hijos adolescentes, cuando me percaté que siendo él un artista tan activo, ¿a qué horas con estas responsabilidades estaría haciendo su obra? Y se lo pregunté. Fabio guardó silencio y por un minuto mirando hacia abajo, luego me miró y subiendo la ceja con un gesto muy suyo, me contestó, pues por las noches, los domingos. Entonces con estas palabras conecté con mi lectura de Cholet y la referencia a pintores del día domingo presente en su ensayo con toda esa carga del aficionado, del perteneciente a otra categoría. Y entonces me pregunté cuántos de nosotros, artistas, docentes y empleados en otros oficios, realmente dedicamos las horas del día o las laborales a la producción de obra. Y con ello, pues la pregunta es realmente por la valoración de las prácticas artísticas y por la valoración incluso de nosotros como actores en este proceso. Preguntándome por eso, ese mismo día pues había estado conversando con otro profesor sobre quien he escrito anteriormente, pues un día recibí la invitación del periódico Arteria para hacer un artículo sobre su más reciente exposición. Se trata de José Horacio Martínez, cuya obra pues circula ampliamente por los más exigentes escenarios del campo del arte desde hace muchos años. Y no solo eso, sino que su obra se vende a través de los galeristas de manera permanente, dentro y fuera del país. Para cuando escribí este artículo, José Horacio seguía conservando su trabajo de profesor de medio tiempo, en este momento ya no está, aun cuando sus ingresos principales procedían del mercado del arte. Entre otras cosas, ha figurado varias veces en el famoso calendario Propal, dirigido a artistas de notable trayectoria. Y hago referencia a esta inclusión en el calendario Propal porque más adelante vamos a hablar de la obra de dos artistas jóvenes recién egresados de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del programa de Artes Plásticas, cuyo trabajo está inspirado o tiene que guarda una estrecha relación con el calendario Propal como un logro, digamos, por alcanzar y las posibilidades creativas alrededor de este. Pues en todo este proceso encontré en materia oscura el lugar para cuestionar esa valoración que hacemos, como les había dicho, sobre lo que está incluido y sobre aquello que decididamente dejamos por fuera. Y en realidad este asunto para mí es central porque implica también un poco como el respeto, como las condiciones de equidad. Y pues Cholet en su ensayo se propone explicar esto, como el tema de la materia oscura, que es como todo aquello que hace parte del campo creativo, que además es muy grande, una inmensa parte, y que a partir de las lógicas de circulación profesional y de construir esos relatos de los logros de un único héroe, como está planteado, digamos, el ejercicio del artista, digamos, sobre una aspiración estrictamente objetual y orientada, digamos, a un mercado del arte. Y en nuestro contexto, pues eso se da también a causa de la estratificación social de los oficios derivada de la matriz colonial que aparta, que excluye y que invisibiliza el lugar de atención, de reconocimiento y valoración del campo creativo legitimado. Bueno, cuando Fabio respondió a mi pregunta, pensé incluso con algo de humor en esa acepción del pintor del día domingo, que es como tan peyorativa, que generalmente se usa como para calificar al que es como de otra categoría, como que no es profesional, asociado al contexto del empírico que exhibe el fin de semana y que, por ejemplo, en Cali la referencia clara pues es el
el Parque del Peñón. Pero pues en este caso el pensamiento era esa categoría del pintor de domingo aplicaba a muchos de nosotros, bueno, o a casi todos, pensando en el contexto de lo académico y de toda esa carga que tiene estar allí. Y fue por esta vía, en aquello que valoramos tanto, que nos sentimos que hacemos parte legítima del campo, y en aquello a lo que nos atrevemos a mirar con una sensación de cierta superioridad, o en su defecto con abierta indiferencia, que encontré pues en este ensayo de Cholet un lugar para preguntarnos sobre eso que está incluido y sobre lo que está excluido. Pues existe una motivación para pensar esta valoración y todo lo que allí se desprende porque lo vivimos a diario. Y una de las cosas que les decía hace un momento que me preocupa a mí más es el tema del respeto. Lo vivimos incluso desde la academia, entre los diferentes creadores y mucho más allá de lo que declaramos. El contenido que se encuentra inscrito y arraigado en las propuestas de un currículo oculto, que con el ejemplo se enseña a los estudiantes y que pesa como una carga que de manera solemne se lleva entre varios, un bagaje que se transmite y que se hereda. Me refiero como a esos temas del currículo oculto, a estas cosas que enseñamos incluso a quienes nos están, a quienes vienen después de nosotros, sobre qué valorar y qué no valorar, a quién respetar y a quién no respetar. Entonces, pues, me parece importante esa parte del respeto al artista. Digamos que digamos, en lo académico, sobre todo, digamos, en el contexto en el que estamos nosotros, se valora mucho más a quien hace, a quien está representado por una galería, a quien está orientado hacia lo objetual y a quien tiene un reconocimiento. Y eventualmente se enseña a respetar más o a oír más, digamos, a esos determinados profesores, haciendo con ello que, pues, que realmente en la práctica los estudiantes piensen que hay materias que son mucho más importantes y otras que son un relleno. Entonces, aquí hay una cita también del tema de materia oscura que me parece súper importante revisar, de Gregory Cholet, donde describe quiénes hacen parte de esa materia oscura. Y entonces él dice que abarca prácticas como las artesanías caseras, los memoriales improvisados, las galerías de arte del internet, la fotografía, la pornografía amateur, los pintores del día domingo, los boletines autopublicados y los fanzines. De todos modos, al igual que el universo físico depende de su materia oscura y energía, asimismo, el mundo del arte depende de su creatividad en la sombra. Y digamos que contrario a esa lógica de competencia inmediatista e individualista, pues Cholet muestra una gran coherencia en esa necesidad urgente que supone la realidad del mundo que habitamos. Él se enfoca en prácticas solidarias, del dar, de construir redes, de compartir conocimiento, que él denomina como economías del dar y la diseminación. Su actitud es una actitud respetuosa y generosa en la escritura que nos abre paso en un camino donde incluso en ese ensayo, si ustedes se fijan, todas las fuentes y pistas están dadas para profundizar en las prácticas y conceptos. Están abiertas, es como una especie de camino de migas de pan que nos deja absolutamente claro. Esto, digamos, como para contrarrestar en un campo donde incluso muchos docentes no comparten sus fuentes, métodos, fórmulas o conocimientos, o artistas o creadores que ocultan al investigador visitante de datos, que no dan información al curador que visita la ciudad sobre otros colegas que trabajan en la misma línea de investigación, o que sospechan de aquel que quiere investigar en su práctica creyendo que robará sus ejercicios. Mejor le invitan a hacer la siestecita. Aquí tenemos la referencia de Hansel y Gretel. Y en fin, es como una serie de prácticas en las que Cholet se inscribe en otra línea completamente distinta. Y en esta línea de prácticas solidarias y colaborativas, pues me parece muy importante destacar a Sonia Muñoz. Sonia Muñoz, ustedes pueden consultar el ensayo de Gregory Cholet en una página web que se llama Archivos del Índice. Allí pueden descargarlo gratuitamente. Es otra práctica de traducir, de poner a disposición, de poner a circular el conocimiento
que ha hecho Sonia Muñoz en un trabajo que es realmente impecable con su editorial Archivos del Índice. Y por otra parte, pues quería subrayar las prácticas que han hecho interferencia con Jimena Andrade, por ejemplo, o el secretariado bilingüe, donde participaron Laura Flores y Jimena Andrade, que también, digamos, supone poner a disposición de otras personas el conocimiento de manera amplia, prácticas pues, que nos está demandando este mundo en el que estamos. Son esos dos tipos de práctica, entonces, las relaciones con lo político y la contraesfera pública, las que menciona Cholet en su ensayo, y prácticas que implican compartir y el dar. Entonces, para preguntarnos, digamos, sobre la valoración de las prácticas artísticas, vamos a tomar un ejemplo que es muy importante, que es el de Ai Weiwei y los tazones que expuso recientemente en México, en el Museo de la UNAM. Y la pregunta que se hace Cholet en su ensayo, que es ¿qué sucedería con los fundamentos económicos e ideológicos del mundo del arte burgués si a esta gran masa de prácticas excluidas se le diera igual consideración como arte? Y Ai Weiwei reproduce estos tazones de gallo que son de la dinastía Ming, que se han subastado, digamos, por valores carísimos. Él los reproduce y digamos, los pone en la exposición. Su manera de exponerlos incluso está subrayando esa diferencia y esa tensión, sobre todo entre el original y la imitación, poniendo casi todos en una posición y solamente uno boca arriba. Entonces, Weiwei tiene como pregunta eso, el valor que se le asigna a ello que se considera una pieza maestra o una antigüedad real versus una imitación que reúne las mismas características materiales. Entonces aquí hay una como doble pregunta que surge porque quien está haciendo esta imitación o esta falsificación no es una persona X, ¿no? Es un artista reconocido. Entonces ahí hay, digamos, como varias preguntas que surgen alrededor de la porcelana y de la obra Tazones de Gallo de Weiwei, que hace pues esa crítica justamente al valor de los objetos y la tradición, cuyo valor simbólico y de uso no es posible medir en términos económicos. Como les contaba, pues esta pieza fue vendida por la conocida casa de subastas de Sotheby's y que estábamos viendo hace un momentico aquí. Esta es la versión original. Y miren el valor de la transacción, superó los 35.8 millones de dólares. La adquirió Liu Jiqian, un comprador que argumentó que le gustaba y que consideraba que el precio era justo. El precio inicial de 25 millones de dólares alcanzó pues este récord en 7 minutos durante la subasta. Pues para preguntar por esa valoración, Weiwei realiza la operación de duplicar o falsificar estas tazas de la dinastía Ming. Esto está pues muy detalladamente en el catálogo que hace Cuauhtémoc Medina como curador de esta exposición, pero crea estas réplicas exactas con una pequeña variación, que es esta que les estoy mostrando aquí. En la base de estas, en vez del sello original del fabricante, hay otro sello distinto que el espectador pues difícilmente podrá percibir y que traduce falso Beijing. Pues juega también con los números, como decíamos hace un momento, pone 25 y pues está preguntando realmente por este valor, ¿no? Entonces pues la pregunta importante aquí es, después de esta apropiación, fabricación, falsificación realizada por un artista de renombre, ¿cuál sería entonces el valor asignado a esa pieza o las 25? ¿Es entonces el valor un asunto netamente económico? ¿Existe en este caso la contraposición entre el valor de lo artístico del artesano ancestral y el artista profesional y consagrado? Sí, o sea, aquí no estamos hablando de una falsificación cualquiera, sino de una falsificación hecha por un agente que pertenece, digamos, al mundo del arte pues, legitimado.
Y hay otra pregunta que se hace Cholet que nos va a permitir tomar los ejemplos de los dos artistas jóvenes que ya mencioné, es refiriéndose también al papel de las prácticas consideradas como secundarias, que es la siguiente: ¿qué es lo que impide que la actividad creativa no profesional entre en la estructura del valor del mundo del arte de élite? Y tenemos aquí, digamos, dos ejemplos que nos van a permitir pensar muy bien esta pregunta. Uno es el de Diego Salas. Diego Salas proviene de Candelaria, municipio en el Valle del Cauca, Colombia, y su trabajo de grado se denominó Con el mundo a cuestas, la vida de un pueblo narrada por sus habitantes. Este es en palabras de Diego Salas, dice: una de las actividades tradicionales del corregimiento de Villa Gorgona ha sido la elaboración de letreros y avisos a mano encargados a mi padre. En ese entorno, rodeado de pinturas, plantillas, reglas de cálculo y todo tipo de soportes, formatos y dimensiones, fueron aquel primer acercamiento a las artes que tuve, lugar del aprendizaje y fiel testigo de aquellas empresas, ay, eso no me deja leer. Bueno, de aquellas empresas publicitadas que se consolidaron o desaparecieron. Y Diego Salas está tomando como punto de partida la actividad no profesional, pero experta y especializada de su papá en la elaboración de este tipo de caligrafía especializada para los lugares comerciales que se usa en el pueblo. Vamos a ver entonces algo de lo que Diego Salas aprende a hacer con su padre y retrata, pues en el ánimo de contarnos estas dos historias enmarcadas en el Valle del Cauca. Pues Candelaria es un lugar ubicado en el medio, digamos, de toda la actividad azucarera, del procesamiento de la caña de azúcar, que pues se ha visto afectada seriamente por el monocultivo de caña, que con el tiempo pues ha logrado que haya, digamos, como un lugar exclusivo para ese tipo de actividad, y otras actividades pues más tradicionales hayan ido desapareciendo. El padre de Diego Salas, un pintor experto empírico en la gráfica popular, trabaja con maestría la caligrafía y todo tipo de piezas gráficas y pictóricas destinadas al uso comercial de los establecimientos del pueblo. Enseña a su hijo diferentes tipografías, dibujo a mano alzada y la composición de imágenes que por años han estado en el imaginario de los habitantes de una región cada vez más azucarera. Esto para ponernos a pensar, el hijo de esta persona empírica, que va a ser el mismo caso de Dayana Camacho, accede a la educación superior en artes, y con ello sus trabajos se van a diferenciar muchísimo, siendo, digamos, teniendo, digamos, como una base común. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir, como nos preguntaba Gregory Cholet, que el trabajo de Diego Salas realmente acceda al mundo especializado del arte y el de su padre no logre este objetivo? O en el caso de Dayana Camacho, cuyo padre se dedicaba a ser un operario de la empresa Propal, y era un pintor empírico también, eh, pues nunca logre realmente posicionar su trabajo ni hacerlo parte del calendario Propal, que era su sueño, mientras que el de Dayana Camacho sí. Son como las preguntas que nos permiten estos dos trabajos. Aquí está Diego Salas retratando los oficios tradicionales, y pues su trabajo nos permite comprender esto que señala Gregory Cholet. Él dice que cualquier proyecto a gran escala, ya sea artístico, político o militar, es decididamente de naturaleza colaborativa. Cualquier práctica que afirme ser radical debe tomar en serio la materialidad y la complejidad estructural del trabajo creativo invisible. Eso incluye el trabajo colectivo e informal, en gran medida relegado a las sombras de la historia del arte, pero también a las prácticas culturales no profesionales. Y esto es lo que nos permite comprender este tipo de trabajo, que es cualquier tipo de práctica, como un trabajo colaborativo. Y aquí está el siguiente ejemplo, que es el trabajo de Dayana Camacho, el calendario Propal, que es un sueño para muchos, digamos, porque no solamente circula la obra entre las manos de empresarios y un público selecto, sino que también se realiza un lanzamiento donde habitualmente se convoca un reconocimiento público,
con invitados de las clases dirigentes del país, representantes del gobierno, la cultura, las instituciones educativas, y se realiza en una institución museal o institucional reconocida. O sea, todos los ingredientes para hacer legítimo a aquel que está participando del calendario Propal. Estas son como imágenes de alguna de estos lanzamientos del calendario con los personajes importantes, la Secretaría de Cultura, los directivos de las instituciones, que es la base del trabajo de Dayana Camacho. Dayana Camacho toma esta historia de su padre, quien siempre quiso participar del calendario Propal, siendo él un operario de la empresa Propal. Él produce una serie de obras que las lleva personalmente hasta la oficina del encargado en la empresa Propal, y pues el encargado le manifiesta que este calendario es solamente para artistas legitimados, para artistas importantes, y pues él frustrado regresa con su obra que había llevado incluso físicamente y jamás vuelve a pintar. Dayana Camacho toma como base esta historia y realiza incluso una entrevista al representante del calendario Propal, una entrevista a su padre, y realiza una instalación en la que se proyecta, se llama Sala de la Casa, y se proyecta la entrevista en la que, digamos, podemos dar cuenta de otros de las implicaciones de cómo es que se legitima un artista o quién está digamos, participando de estas lógicas del mercado del arte. Y dice Dayana Camacho, la idea de esta instalación es generar una atmósfera similar a la del espacio doméstico, específicamente a la sala de una casa, para que el espectador observe un video que se reproduce en un televisor y algunas pinturas que están montadas en el espacio. El video muestra un diorama que hace referencia a un monumento que se encuentra desmantelado en la empresa Propal, y la entrevista realizada al director del calendario que dicha empresa produce y a mi padre, Wilson Camacho, trabajador de la empresa. Estas son algunas de las pinturas que hace Dayana Camacho, donde en el fondo, en el piso, la pintura que vemos en el piso, es la pintura de su padre. Son las representaciones y los niveles de tensión en la pintura que ejecuta Dayana Camacho. Y aquí ella reproduce la sala de su casa, esta es la instalación, esta es una fotografía del momento del trabajo de grado, y este es un extracto de la entrevista al señor Posada, director del calendario, donde dice lo siguiente: en el mundo del arte están los que pintan bonito y por el otro lado están los artistas que trascienden. No necesariamente quien pinta bonito es el artista que trasciende. El artista que trasciende, ustedes lo han visto, es el artista que ha roto esquemas, que ha logrado llegar a un público que estaba deseoso de ver cambios, de ver nuevas propuestas, etcétera, ¿sí? Lo que tratan de hacer es buscar figuras del arte que sean muy reconocidas, y el reconocimiento lo interpretamos de la siguiente manera. El señor Posada va a exponer 3 puntos en los que encontramos también una coincidencia en el texto de Cholet sobre esas maneras, digamos, de legitimar y de dejar por fuera a la materia oscura. Que estén exponiendo internacionalmente, nacionalmente también, pero digamos, el reconocimiento internacional nos interesa mucho. Segundo, que estén en los ojos de la crítica del arte. Tercero, que es un poquito light lo que voy a decir, pero lo veo que me entiendan en ese contexto. Que estén vendiendo caro, ¿sí? Normalmente el artista reputado vende caro, ¿sí? Y con ello pues nos haremos muchas preguntas sobre qué es lo que el artista está llamado a hacer y cuáles son sus opciones hoy en lo que el mundo nos demanda en nuestras prácticas. Entonces hay pues varias preguntas que nos podemos hacer finalmente, y es ¿qué es lo que hace que la pintura del trabajador no circule, mientras que la apropiación, resignificación de Dayana Camacho le vale una mención de los jurados del programa de estímulos de Mincultura y una mención meritoria en la academia? En el caso de Diego Salas, la visibilidad del trabajo del pintor popular que ingresa en el cubo blanco y se presenta a manera de performance, creando otras formas de valoración. ¿Qué ocurre con este tipo de prácticas y tensiones entre lo que es empírico y lo que es formal y lo que está, digamos, legitimado para llamarse arte con A mayúscula? Pues finalmente lo más significativo de estos 2 trabajos, además de su rigurosa investigación, de su trabajo dedicado, pues es esa potencialidad de cuestionar la valoración que estamos haciendo
de las prácticas de aquellas que pertenecen a la materia oscura, como maliciosamente la llama Cholet, y aquellas que no, aquellas que en realidad tienen un reconocimiento. Es un llamado a esa reflexión crítica de las posibilidades creativas y de su valoración en nuestro contexto. Bueno, muchas gracias, y para profundizar, pues les invito a leer el texto completo y agradezco mucho a Redipe la oportunidad de participar. Muchas gracias.